Navegando por Instagram encontré esta manipulación que me sedujo cantidad, tanto como para intentar hacer este efecto con Photoshop. Busqué en la red tutoriales para que me indicaran y me guiaran, encontrando resultados de este tipo que a mí particularmente no me seducían. Me propuse hacer mi propia manipulación integrando y fusionando estas dos imágenes. El resultado es el siguiente. ¿Te gusta? Pues si quieres te enseño a hacerlo. Vemos la imagen de nuestro humano abierta en Photoshop y comprobamos que esta zona de aquí está demasiado saturada y puede darnos problemas en el futuro. Para corregirlo, añadimos una capa de ajuste de tono y saturación y con este deslizador le quitamos toda la saturación, desaturamos. Pero solo queremos el efecto en la ojera, nos situamos en la máscara de capa y con control I invertimos la máscara de la capa de ajuste para que no se vea justamente el efecto, pero seleccionamos un color frontal blanco, un pincel redondo de bordes difuminados y pintamos de blanco la máscara de capa para que se revele ese efecto de la capa solo en la parte de la ojera. Desde los iconos de aquí abajo añadimos una capa nueva arriba, transparente, hacemos clic en el color frontal para seleccionar un color de una tonalidad de piel de este señor, que más o menos puede ser esta que veis en la pantalla. Voy a seleccionar la opacidad y el flujo, apretando 3 se convierte la opacidad en 30% y apretando mayúsculas 1 el flujo se convierte en el 10%. Comienzo a pintar en la parte de la ojera consiguiendo aclarar esa zona. Me sitúo en la capa, botón derecho y creo una máscara de recorte. Esta capa solo afecta a la capa que hay debajo. Me sitúo en esta capa y con la mayúscula presionado, clic en la primera, las selecciono todas y con control G creo un grupo. A este grupo le voy a llamar humano, hombre o como queráis. A continuación me voy a crear unas guías de referencia que me sirvan para posteriormente colocar nuestro león. Voy a utilizar los ojos. Tengo que ir aquí a ver si veo la regla y si no la veo me voy al menú Vista y aquí le doy aquí a Reglas. Con control R funciona. Presiono en la regla, clic y arrastro saliendo una guía que posiciono en el centro de los ojos. Otra vez, clic en la regla y me voy a posicionar la parte inferior de los ojos. Igual con la parte superior. Esta va a ser nuestra referencia de los ojos para el león. Más o menos con control presionado podéis modificar la posición de la regla. Estamos preparados para colocar a nuestro león. Nos vamos a Archivo, colocar elementos incrustados y busco mi león, que lo tengo aquí. Voy a aceptar, ya lo tengo, y ahora tengo que ir intentando colocar nuestro león con estas guías y en la dimensión de nuestro hombre. Para eso bajo la opacidad de la capa y así puedo ver la subyacente para intentar ahora hacer más grande, rotar, cambiar, posicionar nuestro león, más o menos en la posición que queremos. Y si os sirve, en esta imagen yo he utilizado estas medidas, estas variables que me colocan mi león justo donde yo quiero. Y si veis, el ojo del león aquí coincide con los ojos del humano. Igualmente he intentado guardar la verticalidad del hocico y la nariz, también con la posición hipotética de la boca. Devuelvo la opacidad de la capa del león al 100% y le doy a esta pestañita para validar la transformación. Ya la tengo. Para hacer desaparecer las guías simplemente me voy a Vista, Mostrar y aquí le quito clic a guías o con control coma también serviría. A continuación voy a hacer una selección de todo el pelo del león eliminando este fondo que aparece a la izquierda. Selecciono la herramienta lazo y voy a hacer una selección justamente por la zona más interior del pelo. Dejo estos pelos sueltos que quedan por ahí sin seleccionar porque luego los ajustaré con la herramienta que tiene Photoshop especial para conseguir esa selección tan particular. Me voy aquí a este botón de selección y aplicar máscara. Tengo seleccionado el pincel de mejorar o perfeccionar bordes. Voy pintando aquí en el borde y como veis automáticamente Photoshop con su algoritmo detecta que hay pelos por ahí sueltos y crea o simula pues la selección que nosotros estamos buscando. Podemos seleccionar el modo de vista que queramos para trabajar nuestra selección. Por ejemplo, aquí le bajo la opacidad o le subo la opacidad para de nuevo pintar y encontrar qué pelos me faltan en la selección. Más o menos paso el pincel de nuevo y tendría esa selección. Photoshop incorpora esta opción de descontaminar colores que ayuda bastante en las selecciones. A veces no. Una vez lo tenemos, creamos una nueva capa con una máscara de capa y ahí tenemos nuestra selección. Alt clic en la máscara y vemos cómo Photoshop ha construido esa máscara. Vemos que hay zonas que limpiar. Con un pincel redondo de bordes difuminados, color frontal negro y el modo de fusión en superponer,
vamos a bajarle lo que es la opacidad al pincel y si queréis el flujo también. Vamos pintando en estos bordes de tal forma que un poco limpiamos esa selección que Photoshop ha hecho de forma muy casi acertada y que nosotros vamos a ir corrigiendo. Vamos pintando poquito a poquito hasta que estemos satisfechos. Volvemos el pincel al modo normal, aumentamos la opacidad al 100%, X para cambiar el color frontal blanco y vamos pintando dentro del león porque había zonas que no estaban seleccionadas del todo. Al clic en la máscara para volver a la imagen del león. Y esta es nuestra selección, que vamos a mejorar a través de una técnica de clonación. Para eso añado una capa transparente arriba del todo, selecciono la herramienta clonar y haciendo clic derecho en el canvas selecciono el pincel que quiero. Por ejemplo, estos de cabello que me ayudarán a extender el cabello. Alt, clic izquierdo del ratón, derecha izquierda, aumenta y disminuye el tamaño del pincel. Clic derecho en el canvas y aquí tengo este ángulo del pincel para poder buscar la muestra que me adecua y empezar a copiar. Para coger una muestra presionamos Alt, hacemos clic en la zona que queremos muestrear, soltamos Alt y hacemos clic para pegar. Alt en la zona que queremos muestrear, soltamos Alt y clic para pegar. Clic derecho para ver el panel de pinceles y poder rotar nuestro pincel al gusto. Si veis en la zona de arriba a la derecha, veis que el muestreo se realiza tomando en cuenta la capa actual y la de abajo. Seguimos clonando por todo el perfil del pelo. Clic derecho en el canvas, cambio la rotación del pincel e incluso podría cambiar de pincel para conseguir un efecto mucho más aleatorio en el pelo. Sigo realizando esta técnica y pasados unos minutos consigo este resultado. Voy a enseñaros el antes y el después para que apreciéis el efecto. Este es el antes y este es el después. Creo que el resultado es bastante aceptable. Llegó el momento de intentar la integración con la cara del humano. Vamos a hacer desaparecer, ocultar la zona donde queremos que aparezca el humano. Para ello, selecciono un pincel redondo de bordes difuminados, me aseguro de estar en la máscara de capa del león, selecciono el color frontal negro y empiezo a pintar la zona donde quiero que aparezca el humano, que está en la capa de abajo. Voy cambiando la opacidad y el flujo del pincel y consigo una máscara como la que veis en la pantalla. La verdad es que he trabajado con distintos flujos, distintas opacidades para conseguir esta integración. Para que os hagáis una idea, voy a ver la máscara y este es el resultado. Puedo seguir pintando, color frontal negro para ocultar aquellas zonas que me faltan e incluso puedo jugar con la opacidad y el flujo del pincel para que la transición de la zona del león a la zona del humano sea mucho más suave. Por ejemplo en esta zona, que es un poco la de corte que he preferido para realizar la integración. A continuación voy a crear un efecto para resaltar el ojo del león. Me voy a selección elíptica, esta herramienta de aquí, y para conseguir una circunferencia que no una elipse, mantengo mayúscula presionada y veis una selección circular perfecta. Mantengo barra espaciadora presionada, conjunto con mayúsculas, y muevo esa selección donde quiero. Suelto y ya la tengo, la selección. Para que la selección tenga cierta transición, aprieto mayúsculas F6 para crear un desvanecimiento de 5 píxeles. Me aseguro que estoy en la capa del león y con control J se crea otra capa, pero solo con el ojo y la selección desvanecida que he seleccionado. Desde los iconos de aquí abajo añado una capa de ajuste de curvas. Le doy a este iconito de aquí para que afecte solo el efecto a la capa subyacente, a la capa del ojo. Me voy al canal rojo y lo modifico. Por ejemplo, aquí las luces en los rojos para arriba. Voy cambiando de canal, intentando buscar un color que me adecue para el ojo. Por ejemplo, el canal verde, lo cojo aquí los medios tonos para arriba y en el canal azul bajo las sombras, consiguiendo este color, que posteriormente puedo cambiar, Voy a bajarle la opacidad a la capa en torno al 90%. Ahora me voy a situar en la capa subyacente donde tenía el ojo seleccionado y cojo la herramienta borrador, pues un borrador circular con bordes difuminados y voy eliminando la zona que está por fuera del ojo que no me interesa. Voy a dejar un poco lo que es el perfil del ojo con su color original. Voy a ver qué tal ha quedado. Con control 0 veo toda la imagen. Bastante aceptable. Voy a agrupar todas estas capas. Me sitúo en la primera, mayúscula presionado, me sitúo en la última, clic y con control G creo el grupo que llamo león. Voy a hacer lo mismo con el ojo del humano. Para ello me sitúo en la capa del humano que está aquí. Voy a la herramienta selección elíptica. La selecciono, recordad, hago clic y presiono mayúscula para hacer un círculo perfecto y con la barra espaciadora presionada muevo la selección donde quiero. Me voy a selección, modificar, desvanecer. Esto es el mayúsculas F6 que hacíamos antes de 5 píxeles. Con control J duplico la capa y ahí la tengo. La muevo arriba del todo del grupo del humano. Me voy aquí a capas de ajuste, de curvas
Y a través de este iconito creo una máscara de recorte, que significa que esta capa de ajuste solo va a afectar a la capa de abajo del ojo. A continuación juego con los canales de las curvas para conseguir un color del ojo, que no necesariamente, en mi opinión y mi recomendación, tiene que ser igual que el ojo del león, porque sí que es cierto que estamos realizando una integración, pero queremos diferenciar lo que es el humano del animal. Esa es mi opinión, vosotros podéis hacer lo que queráis. Una vez tenéis el color, bajáis por ejemplo la opacidad en torno al 95%, os situáis en la capa del ojo y cambiáis el modo de fusión a sobreexposición lineal. A continuación, en lugar de borrar, lo que vamos a hacer es añadir una máscara de capa y con un pincel redondo de bordes difuminados, color frontal negro, vamos a ocultar. Es otro método para eliminar la zona de color de los ojos que no nos interesa. Igual que antes, vamos a dejar el perfil negro de lo que sería la pupila. Dentro del grupo del humano añado una capa transparente que posiciono arriba del todo. Clic derecho en el canvas para ver la paleta de pinceles y creo esta elipse pequeñita del pincel redondo. Color frontal blanco, hago pequeñito el pincel y hago clic creando este brillo blanco ahí. Clic derecho en la paleta de pinceles y hago un poquito más circular ese pincel. Más pequeñito todavía y hago clic pintando de blanco y crea un efecto de brillo alucinante. A mí me encanta. Para finalizar con el ojo me sitúo en la capa de ajuste de curvas y cambio el modo de fusión a sobreexposición lineal. Si te gusta ya puedes dejar un like. Llegamos al momento en que tendremos que integrar el color y el brillo de ambas caras, la del león y la del humano. Vamos a aplicar unas técnicas sencillas. En primer lugar, igualamos la saturación. Desde los iconos de aquí abajo añadimos una capa de color uniforme, cualquier color vale, siempre que sea la saturación 0%. Le damos aquí a OK y cambiamos el modo de fusión a color. Esta capa simplemente es de control, no va a servir posteriormente. Veis que la parte del león está más iluminada que la parte del humano. Vamos a corregirlo. Me sitúo en el grupo del león. Desde aquí abajo añado capa de ajuste de curvas. Estas curvas solo tienen que afectar al grupo del león. Para ello le doy aquí a este iconito para crear máscara de recorte. ¿Veis este indicador que tiene un dedito? Hago clic, mantengo presionado y en esta parte iluminada hago hacia arriba y hacia abajo para intentar de esta forma igualar el brillo con el humano. Si pincho en otra zona, voy cambiando la curva RGB, ¿veis? En el panel de propiedades, cómo va cambiando, hasta intentar igualar la luz o el brillo que ambas imágenes tienen. Yo creo que en este punto lo hemos conseguido. Si oculto la capa de control, vemos algo raro, pero no os preocupéis. A continuación vamos a trabajar el color. Desde los iconos de aquí abajo, de nuevo añadimos una capa de ajuste de control de color uniforme, en este caso 50% grises, cuyo código debéis saber que es el 80-80-80. Podéis comprobar que el brillo, la B, es el 50% y los valores de RGB son 128, que es la mitad de 256. Le damos aquí a OK y ponemos esta capa en modo luminosidad. Con esto hemos aislado los colores de la composición, tanto del león como del humano, pero veis que no son iguales. Vamos a intentar igualarlos. Me sitúo en esta capa de ajuste y añado una capa de ajuste de equilibrio de color. Voy a crear la máscara de recorte para que solo afecte al grupo león y voy a intentar trabajar los valores para conseguir que en el león y en el humano sean los mismos colores. Empiezo por los medios tonos y vais a ver una serie de valores que no es que yo sea mago y lo sepa. Simplemente de acuerdo con mi composición he ido probando y he conseguido estos valores. En los medios tonos son menos 24, menos 29 y más 13. En las sombras, en los cianes son menos 37, en los magenta son menos 10 y en los amarillos son menos 3. Si cambio a las iluminaciones, los valores que he conseguido son menos 26, en el magenta menos 18 y en los amarillos son menos 15. Esta combinación de colores es la que a mí me sirve para más o menos igualar toda la composición en color. Si quito la capa de ajuste, de control, veo que más o menos lo he conseguido. Quizá la zona del león está un poco saturada, con lo que voy a desaturarla un poquito. Desde los iconos de aquí abajo, capa de ajuste de tono y saturación. Hago máscara de recorte para que solo afecte a la zona del león y bajo la saturación hasta intentar igualar. ¿Veis? Lo que pasa es que estoy bajando la saturación también del ojo del león, con lo cual voy a intentar arreglarlo. Este es el antes y el después. La verdad es que nos queda muy bien. Voy a intentar hacer algo con el ojo. ¿Cómo? Selecciono un pincel redondo de bordes difuminados, me sitúo en la máscara de capa de la capa de saturación y color frontal negro para ocultar el efecto de la desaturación y rescato lo que es el color del ojo.
Si observáis bien, el hocico del león y una zona de la frente queda demasiado azulado. Vamos a corregirlo. Desde aquí abajo añadimos capa de ajuste de tono y saturación. Damos a este iconito para crear la máscara de recorte que solo afecta al león. Y con este indicador del dedito hago clic ahí y veis que me ha cambiado a azules. Ahora, si queréis ver la zona afectada, ¿veis? Doy mucha saturación y veo que la zona afectada por los azules son esas del hocico. Modifico estos reguladores para ampliar o reducir la zona afectada y una vez la tengo, simplemente cojo el deslizador de la saturación y lo bajo al gusto para que no me destaque ese color azul dentro de la composición. Juego con la luminosidad, con la saturación, incluso si queréis con el hue, con el tono, y consigo este efecto. Este es el antes y el después. La verdad es que lo hemos corregido muy bien. A continuación vamos a empezar a trabajar la textura. Este humano tiene una textura de humano y quiero que tenga una textura de león. Vamos a compartir la textura aplicando la técnica de la separación de frecuencias. Voy a ir al grupo del león, lo abro, cojo esta capa y con control J creo una copia, la de abajo la paso arriba del todo. Ahí. Clic derecho en la máscara de capa y eliminamos esa máscara de capa. Tenemos de nuevo el león. Cerramos el grupo del león y ahora con control J creo otra capa del león. A la primera capa o a esta misma le llamamos textura del león y a la capa de abajo le llamamos color, que va a ser el color del león. En esta capa aislaremos el color y en la arriba la textura. Visualizo solo la capa del color y me voy a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Lo que vamos a hacer es intentar mantener solo en esta capa los colores, buscar un valor, un radio que me permita evitar los perfiles de la capa. Con un valor de 2,5 creo que se mantienen solo los colores. Ahora me sitúo en la capa de textura y me voy al menú, imagen, aplicar imagen. Para hacerlo sencillo lo que vamos a hacer es a la capa actual vamos a fusionarle una capa que se llama color, pero en modo restar. La fusión será restar. Hemos quitado el color a la capa actual, dejando solo la textura. Esto es la separación de frecuencias. Cambiaremos el modo de fusión de esta capa a luz lineal. Está aquí. Bajamos la transparencia en torno al 50%. Vemos hoy al león, quitamos el ojo a la capa del león y ahora veis que la textura está ahí. Esto es el antes, que no hay textura de león. Y esto es el después. Quizá podéis jugar con la transparencia de esta capa para un mejor resultado. Con control J duplicamos esta capa y vamos a cambiar el modo de fusión para crear contraste a superponer. Y aumentamos la transparencia al 100%. Como podéis observar, también hay textura del león fuera de lo que sería la cara del humano. Vamos a corregirlo creando máscaras de capa y ocultando esas zonas. Para ello lo que voy a hacer es abrir la carpeta del león y busco la máscara de capa del propio león. Mantengo control presionado y hago clic en la máscara de capa. Me pongo en la capa de textura y añado máscara de capa. Con esto la textura está afectando a la cara del león, pero no es eso lo que buscaba. Hago control clic en la máscara de capa, seleccionando la zona blanca y me voy a edición, rellenar 50% de gris, de tal forma que lo que hago es que el efecto de la textura se minimice en un 50%, si la quiero en el león, pero al 50%. Para devolver la textura a la cara del humano, simplemente cogemos un pincel de bordes difuminados, color frontal blanco, y pintamos en la máscara de capa de blanco la zona del humano que queremos destapar. Ahí estamos viendo la textura. Vamos rápido, vamos pintando de ahora de negro el ojo para que la textura no afecte a nuestro ojo. Pinto ahí, alt clic y veo nuestra máscara de capa. Para copiar esta máscara de capa a la capa superior, alt presionado, clic en la máscara y la arrastramos arriba y hemos copiado la misma máscara de capa en la capa de la textura que habíamos puesto en superponer. Aquí tenemos la textura. Podemos corregir en la máscara de capa estas imperfecciones de textura que hay fuera de la cara del hombre. Simplemente posicionándonos en la máscara y pintando de negro para ocultar. Volvemos a copiar la máscara de abajo al presionado y la arrastramos arriba para que sea igual. En este punto, como anticipé, podéis jugar con la transparencia de la capa de la textura, ambas dos, y conseguir vuestro mejor resultado. Por ejemplo, en esta capa, en lugar del 50%, puedo poner el 70% o duplicar la capa y bajarle la opacidad al 30%, por ejemplo, para enfatizar ese efecto. Añado una capa transparente arriba del todo, me voy a edición, rellenar y lo relleno de 50% gris. OK. Cambio el modo de fusión a luz suave y esta capa me servirá para hacer luces y sombras con herramientas subexposición y sobreexposición.
Aquí tengo la sobreexposición, medios tonos al 25%, y la subexposición, medios tonos también alrededor del 25%. Empiezo con la de sobreexposición y voy pintando en aquellas zonas que supuestamente tienen luz para enfatizar justamente ese brillo. Si quiero cambiar de herramienta a subexposición, simplemente tecleo Alt y sin cambiar la herramienta voy buscando zonas oscuras para enfatizar justamente esas sombras. Cuando suelto la tecla Alt, vuelve otra vez a sobreexposición, y si presiono Alt otra vez, vuelve a subexposición. Voy jugando, voy pintando para crear dimensión en la imagen. Yo me he tomado mi tiempo y aislando la capa os puedo mostrar el resultado. Esta ha sido la sobreexposición y subexposición que he hecho. Fijaros en los ojos que los he sobreexpuesto para darle un brillo especial. Este ha sido mi resultado, pero vosotros podéis jugar para buscar el vuestro. Yo, por ejemplo, voy a bajarle la opacidad a esta capa en torno al 20-25%, porque veía muy forzado ese efecto de dimensión. Así parece mucho más natural. A continuación me queda una serie de efectos de composición, por ejemplo, con un pincel redondo de bordes difuminados color frontal blanco, un tamaño muy grande. Voy a pintar como luces que vienen de la esquina superior izquierda y de la esquina inferior derecha. Hago clic, ¿veis? Y ahí vienen dos luces. Añado una máscara de capa, me sitúo en ella y me voy a filtro, interpretar nubes de diferencia. Le bajo la opacidad en torno al 50 o 54%, ahí, y con el color frontal ahora blanco, tengo que darle X al color frontal para cambiarlo a blanco. Pinto aquí en la esquina un poquito y ahí en la esquina inferior otro poquito. Si veo que el efecto se ve poco, simplemente tengo que subirle el valor de la transparencia. Podríamos quedarnos aquí, pero yo quiero añadirle efectos de composición, por ejemplo contraste, a través de una capa de ajuste de mapa de degradado de negro a blanco. Voy a ponerlo en modo de fusión luz suave en torno al 10% o 15%, creando un pelín de contraste en la composición. De nuevo, voy a añadirle otra capa de ajuste de aquí de consulta de color. En los predeterminados tenemos una lista y yo voy a elegir ese de aquí, Foggy Night 3D, que me gusta bastante. Le cambio el modo de fusión a luz fuerte y le bajo la opacidad en torno al 15%, dándome ese aspecto un poquito nocturno. Este es el antes y el después. De nuevo, otra capa de ajuste, en este caso de filtro de fotografía. Voy a decirle que quiero un filtro frío, por ejemplo este de 80, y le bajo el valor, el porcentaje, en torno al 14 o 15%, porque no quiero tan azul. Si quiero reducir este efecto en alguna zona, simplemente me tengo que poner en la máscara de capa, y por ejemplo aquí esta ceja y el hocico son demasiado azules. Cojo un pincel redondo de bordes difuminados, color frontal negro, y le bajo la opacidad al pincel, pintando en la ceja superior izquierda del hombre y el hocico, bajando esa tonalidad azul que ya tenía per se en la foto del humano. Un poco esto al gusto. Si queréis incluso bajarle la opacidad a la capa del filtro de fotografía y así rescatamos un poco la tonalidad previa. Incluso situándome en la máscara de capa y viendo el panel propiedades, si no lo veis vais a ventana y veis aquí propiedades, bajáis la intensidad, cómo afecta esa máscara a la capa de ajuste. Yo por ejemplo lo voy a dejar así, rescatando también un poquito de los azules previos que tenía. Añado una capa de ajuste de color uniforme y voy buscando un tono violeta muy oscuro. Voy a buscar un efecto Instagram, ya veréis. Este color puede servir. Doy a OK y el modo de fusión lo pongo en exclusión. Y veréis el resultado. Podéis, bajando la opacidad, jugar un poco para mejorar el efecto. Pero situados en la máscara de capa, voy a pintar de negro justamente en la cara de mi montaje, para que solo los tonos violetas estén en el exterior. Si queréis bajarle la opacidad, un poco al gusto. Yo lo voy a dejar una opacidad bajita, así. Un toque sutil. Finalmente creo una capa de ajuste de curvas para dar luz a la composición. ¿Cómo? Vamos a los medios tonos, por ejemplo creo un punto aquí y subo un poquito, y también en las iluminaciones, pero no os asustéis porque luego mermaré el efecto en nuestro león. Ahí. ¿Cómo? Pues voy a situarme en la máscara de capa y pinto de negro en el medio. Doy un poquito, así. A continuación cambio el modo de fusión a trama para darle luz al exterior, y si queréis jugáis con la opacidad para conseguir vuestro mejor resultado. Si te has quedado hasta el final lo agradezco profundamente, espero que te haya gustado y que hagas tu propia composición para compartirla en mis redes sociales que están en la descripción del vídeo. Dale like al vídeo y compártelo y así me ayudas mucho. Hasta siempre.